¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta primera edición de Pasión Albiazul por la pantalla de Canal 4 Televisión Pigüé y en esta temporada 2026 inaugurando también el canal de YouTube donde semana tras semana seguramente van a ver todas las disciplinas, las distintas categorías que tiene el Club Sarmiento y que son realmente muchas. Bienvenidos a todos y en este primer programa Nobleza Obliga, comenzar con la palabra del presidente de la institución deportiva, Fabián Palma. Esto nos dice. Bueno, buenos días. Gracias por brindarnos este espacio nuevamente a Canal 4 Televisión Pigüé. Como presidente del Club Sarmiento, tengo la alegría y la satisfacción de que la gente sarmientista este año pueda disfrutar de este espacio televisivo que va a contar un poco todas las cosas que se hacen en el club, como se hizo en el 2025. El programa se va a emitir los días jueves, después del informativo. También se va a hacer extensivo a distintas redes sociales y un canal de YouTube para que todos puedan tener acceso y puedan disfrutar del mismo. La idea nuestra es no solo compartir lo que se realiza en las distintas disciplinas, que nos parece importantísimo y va a haber mucho de eso, sino también centrarnos en la historicidad del club, ¿no es cierto? Hoy van a ver que en este primer programa vamos a tener la presencia de Miguel Marcenac, que muy gustosamente se acercó para contarnos aquel Sarmiento, ¿no es cierto?, de los primeros años, cómo fue transcurriendo su vida, su historia, de obras que se fueron haciendo en el club y que hoy son orgullo nuestro. Bienvenidos a todos a este programa, que puedan disfrutarlo y bueno, seguramente se van a reír, se van a emocionar, le vendrán muchos recuerdos a la mente y creo que la historia de Sarmiento en estos programas pasa por ahí. Bueno, Miguel, gracias por venir a este primer programa de Pasión Albiazul por Canal 4, por todas las redes sociales. Así que la semana pasada llegamos a un consenso entre quienes estamos trabajando en este microprograma en que eras la persona indicada para hacer el programa 1 de este año 2026. Gracias por estar. Bueno, es un halago que me estás haciendo, pero bueno, yo te digo, ¿cómo te podría explicar? Mi pasión sarmientista arranca muchos años atrás. Te diría años 54, 55. Con mis padres y mis hermanos vivíamos en el campo y cuando me tocó hacer el catecismo para la primera comunión, me trajeron a lo de mi tía Josefina Gardes, esposa de Chito González, que era presidente del Club Sarmiento. Por los buenos oficios de Chito, me hice sarmientista. Y yo lo veía a Chito en su momento, que era presidente del club, firmando, me acuerdo, lo veo a Chito firmando las rifas que hacía Sarmiento. Me acuerdo que en esa época rifaban un Taunus 17M, creo que eran alemanes, autazo, súper moderno. De vez en cuando venía a visitarlo su primo, que era jugador de Sarmiento, que era el Toto Gallego. Eso años 54. Cuando empecé la secundaria, iba a la cancha los sábados y los domingos. Los sábados iba a ver a Sarmiento e iba a ver también a un equipazo que se llamaba Club Atlético Estudiantil Casey, que era un club, un equipo de fútbol que jugábamos en tercera y cuarta división de la liga, todos alumnos del Colegio La Salle. Un equipazo que le ganaba hasta las primeras. Y después en la liga se pusieron un poco incómodos porque era imposible ganarle, y entonces pusieron una cláusula que si no estaba federado no podía jugar. Entonces lo sacaron del medio al Club Atlético Estudiantil Casey. Y después, bueno, desde los 14, 15 años en adelante, empecé a ir a casi todos los partidos de Sarmiento. Y vi jugar a lo que se llama la dinastía de los Palmas. Los vi jugar a Rolando, Juanchón, Mario, Juan Carlos, Ramón, Rubén, Tito, y no tengo muy presente si el Piojo Palma jugó o no. Eso no lo tengo muy presente. Claro, tengo muchos años en el lomo también. Recuerdo haber visto los últimos partidos de Pichón Sánchez, de Brian Morala y del Vasco Urrutia. Jugadorazo. Brian Morala, un jugador de categoría, un dandy. Los Palmas, yo me acuerdo, había formaciones de Sarmiento
en los cuales por lo menos había 4 en Los Palmas, o 5 a veces. Rolando, Juanchón, Juan Carlos, Mario jugaban casi todos los partidos. Hablar de Los Palmas es, en el fútbol es palabra mayor, digamos, ¿no? Tiene mucho peso, porque uno cuando habla con distintos referentes de la liga o del ámbito de la zona, Sí, por ahí uno se inclina por uno, otro por otro, pero siempre hay un Palma. siempre. Buenos. Bueno, No muy sé, bueno, había muy bueno. algo. Muy talento, bueno, no sé. muy bueno, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien Rolando, que era marcador central de primera, un jugadorazo, limpio, impasable, muy buen jugador. Y Juan Carlos Palmas, el papá de Pelé, ni hablar. Bueno, por eso Pelé jugó lo que jugó, porque tenía sangre. ¿Pelé o Juan Carlos? ¿Cuál de los dos era mejor? Eran distintos, Ajá, distintos, ajá. distintos. Tal vez con la pelota en el pie era mejor Juan Carlos Padre, pero como jugador de centro delantero, más viendo la jugada, más viendo la técnica, Pelé, ¿no? Indudable que y la dupla que hacían Pelé y Guillermo, bueno, todavía son mucha gente de la liga, lo recuerdan. Y también recuerdan la actuación de Pelé, me acuerdo que debutó en una final, lo pusieron, yo sé, tenía 17 años, se comió la cancha en Suárez. Un gran jugador, aparte una excelente persona, limpio, nos mataban a patadas y Pelé, la conducta que tiene ahora, simple, humilde, calladito. Yo siento una particular admiración y aprecio por Juan Carlos Palma. Y hablando de la liga, tenemos un montón de anécdotas con la liga y me tocó ser delegado de Sarmiento en la liga, en la época anterior a Palenzona y también paralelo a la gestión de Palenzona. Yo iba por Sarmiento y cuando el presidente de la liga era Víctor Schwab, de la Colonia, gran tipo. Y después apareció Palenzona, con quien discutíamos mucho, pero teníamos una muy buena relación. Excelente persona. Tenemos un montón de anécdotas con la liga, porque bueno, Sarmiento, digamos, en la liga era temible, porque teníamos un asesor que a veces nos acompañó, que era don Antonio Campaner. Se conocía el reglamento de arriba para abajo y de revés a derecho, todo. Y bueno, una anécdota que fue risueña, que bueno, había una asamblea de la liga y los clubes de Pigüé nos habíamos puesto todos de acuerdo para hacer un frente común. Y bueno, siempre las asambleas se citan a las 20, con una hora de tolerancia a las 21. Y bueno, llegaron las 21 y nosotros le exigimos al presidente que iniciara la asamblea. Y éramos prácticamente los clubes de Pigüé solos. Y la asamblea era válida porque se iniciaba pasada la hora de tolerancia con los números presentes. Alguien de la liga, de la mesa directiva de la liga, que no lo voy a nombrar, se encargó de llamar por teléfono a los otros clubes para que vinieran rajando. Y bueno, llegaron a la asamblea, pero nosotros no los dejamos participar, porque en el reglamento dice que quien no llega a horario de la asamblea puede actuar de oyente, pero no tiene ni voz ni voto. Entonces estaban los clubes de Suárez y de las colonias que se sintieron perjudicados con los clubes de Pigüé, pero le ganamos todas. Hacíamos un frente común. Por eso yo te digo, Sarmiento en la liga es respetado y temido en ese momento. Ahora la relación es distinta. Bueno, también sos partícipe de innumerables obras, entre ellas la más importante, creo yo, la creación del gimnasio. Hoy día hablar de un evento grande en la ciudad y bajo techo es el gimnasio de Sarmiento. Sí, sí, eso, ahí tenés razón, sí. También tiene un montón de facetas distintas, porque yo me acuerdo, se formó una comisión, digamos, pro gimnasio de Sarmiento, Ajá. que después se transformó en la cena de los lunes, donde estaba a la cabeza don Mario Isalí, y también estaba, bueno, los dos Gairó, don Héctor Vegaríes, el escribano Suano, que te puede contar de la cena de los lunes, que la cena de los lunes surgió como una comisión pro gimnasio del Club Sarmiento. Entonces nos pusimos las pilas y íbamos a los campos, por supuesto a pechar,
y por suerte tuvimos suerte y bueno, y llegó un momento que acá donde está el gimnasio había una canchita de fútbol y bueno, el lugar ideal para montar un gimnasio, bueno, al principio nos pareció sobredimensionado, casi imposible de hacer. Pero bueno, se formó esa comisión de apoyo, se pechó a Dios y a María Santísima. Con Pocho Gairó una vez lo fuimos a pechar lo voy a nombrar, a Mario Báez, Mario Ulises Báez. Lo fuimos a pechar y a venderle un talonario de rifa entero. Y nos dice, sí, pero yo soy de Peñarol. Y Pocho Gairó le dice, bueno, pero jodete, pero tomá el talonario y me lo pagás. Y así, anécdotas mil. Tuvimos un gran apoyo y lo habíamos integrado a la cena de los lunes al jefe del Arsenal, el teniente coronel de Laico, que lo integramos en la cena de los lunes y después le llevamos todos los perfiles y en el Arsenal, Ángel Monasterio se llamaba en aquel momento, hicieron todas las aberturas, por supuesto sin cargo, de pagar ni hablar. Y bueno, y también se hacían esas famosas rifas en la cena donde se rifaba un auto. O sea, un auto, te diría, de la categoría de un Fiat Cronos de hoy. Ajá. Un auto de 30, 40 millones de pesos. Pero vendíamos las tarjetas para 2 personas, donde la gente cenaba y participaba de la rifa, y la rifa, entre la rifa y la cena, significaba más o menos el 40% del valor de la rifa. El resto era para el club. Pero un año hicimos 2 o 3. Una rifa que hoy capaz que la entrada sería 100.000 pesos o un poco más. Y las vendíamos como nada, como nada. Ya teníamos nuestra clientela, o sea que Sarmiento siempre tuvo gente incondicional. Miguel, y un poco pensando en el Sarmiento de antes y en el Sarmiento de ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos en cuanto a las actividades? Porque antes sí, hablar de Sarmiento era puramente fútbol. Y hoy día hay más de, no sé, 8 o 10 disciplinas y en todas está muy bien posicionado. Sí, sí, eso es cierto, sí, sí. En la época mía había solamente fútbol y había una especie de un torneo a veces se jugaba de noche acá en el patio, donde está el gimnasio, de baby fútbol era. Pero bueno, única actividad el fútbol, no había otra. Y después hacíamos también torneos de truco, canasta y bolillero, que era directamente una timba, con el único objetivo de juntar plata para el club y terminar con el gimnasio. Y después creo que nuestra idea fue copiada por muchos, por suerte. Cuando estábamos terminando el gimnasio, teníamos que hacer el piso de parqué, que eran más de 1000 metros cuadrados. Hicimos como un tablero de ajedrez con todos cuadritos, cada cuadrito era 1 metro cuadrado, o sea, había 1000 y pico de cuadritos, y salíamos a vender el piso a toda la gente allegada a Sarmiento, le vendíamos 2 metros, 3 metros, 4 metros, y con eso logramos hacer el piso. Sí, sí, y creo que hicieron algo parecido con las canchas de tenis. Sí, señor. Aparte de recaudar, le das un sentido de pertenencia, porque quien pisa hoy el parqué va a decir, bueno, algún metrito de acá es mío, o lo pagué yo. Miguel, ¿fuiste dirigente, jugador? No me lo nombraste, creo que no. No, era malísimo. ¿Y formaste parte del cuerpo técnico? No, tampoco. No, solamente dirigente del club. Solamente dirigente del club. Me tocó ir muchas veces a la liga, muchas veces. Incluso fui miembro del consejo directivo de la liga. Durante creo que 2 o 3 años, o tal vez más, no me acuerdo, viajábamos de Pigüé con don Luis Vinaggi y Héctor Cucarese, que era un funcionario municipal, excelente persona los dos. Luis Vinaggi, muy de Peñarol, Héctor Cucarese era tirando a argentinista, y yo no podía ocultar que era Sarmiento, ¿no? Y Miguel, por último, ya te quiero dejar en libertad de acción, porque hemos abusado mucho de tu tiempo. Le has robado, sin duda alguna, parte del tiempo de tu familia para dedicárselo al club. Pero bueno, creo que vale la pena, ¿no? Este sentimiento que no se puede muchas veces explicar. Sí, es un sentimiento, sí. Y yo creo que también dentro de las anécdotas o vivencias lindas de Sarmiento,
me tocó a mí prácticamente organizar un viaje a Europa con la primera de Sarmiento y jugar allá. El famoso viaje a Europa creo que el año 87, algo así. Sí, que muchísima gente lo recuerdan con mucha nostalgia, porque para muchos fue capaz que la única posibilidad en su vida de un viaje semejante, donde cada uno pagó lo suyo, no fue donado. Yo me acuerdo que había una alta inflación y se pagaban, nos habían dado como una chequerita para pagar los pasajes de avión, terminábamos pagando moneda, daba vergüenza pagarlo. Pero bueno, el hecho es que hicimos una patriada, porque fue tomar un avión desde Bahía de Ezeiza, y ahí bajamos en Madrid. O sea, ese grupo, lindo grupo, hermoso, encabezados por, en aquel momento, si querés te cuento una anécdota del el Nene Martínez. Bueno, el Nene Martínez figuraba ante los amigos franceses como el técnico de Sarmiento. Entonces, yo me acuerdo de Negro González, Mario Marchettini, un grupo hermoso. Y bueno, por supuesto, perdimos siempre, porque metieron la pelota ahí, ¿sabes dónde? Pero bueno, una porque eran mejores que nosotros y otra porque estábamos fusilados, porque todos los días de joda. Y bueno, en un determinado momento, el intendente de Rodez, que era amigo personal mío, el señor Sancy, nos invita a la municipalidad a una recepción con champán y una torta típica de allá de la Verón que se llama la Foisse. Entonces, bueno, en un determinado momento el intendente se dirige a todos, en francés por supuesto, levantando la copa y diciendo santé para todo el mundo, en francés. Y el Nene Martínez quiso contestar el brindis y agradecer. Y bueno, levanta la copa y haciéndose el francés dice saló. Y saló en francés quiere decir hijo de puta. Entonces, el intendente se reía como loco, pero bueno, son anécdotas que quedan en la memoria y bueno, realmente fue un viaje inolvidable. Muchos fue la única vez y lo recuerdan con mucha nostalgia, mucha alegría. ¿Qué te parece? Miguel, por último, pedirte un saludo para toda la gente de Sarmiento. Sos palabra autorizada para dejar un mensaje en este momento. Y bueno, qué sé yo le diría que al club se lo quiere, uno lo lleva en el corazón en las buenas y en las malas, porque bueno, yo me sigo embarcando cuando Sarmiento pierde, y lo sigo mucho. Cuando puedo voy a la cancha y a veces, estando en el exterior, una vez estaba, creo que estaba en Nueva Caledonia y escuchaba un partido por internet, pero una cosa que algunos me puteaban por la diferencia horaria, pero bueno, yo creo que ser de Sarmiento es parte de la vida, ¿no? Uno lo siente y lo ha vivido y lo seguimos viviendo, porque bueno, lo único, habrá habido algún sinsabor, pero eso se olvida. Quedan en la memoria los buenos momentos, las alegrías que vivimos en los campeonatos, como comentábamos una vez con Juan Carlos Will, otro histórico de Sarmiento, que varias veces teníamos los asados listos y los tuvimos que meter, ¿sabes dónde? Porque perdíamos. Entonces, pero bueno, forma parte de la vida, son anécdotas. Me acuerdo que íbamos a veces en camión. Los Gairó hermanos tenían un Ford 600 y iba la gente arriba del camión a ver los partidos de Sarmiento, a Suárez o a Wangelén. Y bueno, los jugadores iban en auto, por supuesto. Pero bueno, son vivencias que no me arrepiento de haberlas vivido para nada, en absoluto. Y por suerte mis chicos son de Sarmiento. Así que, gracias, Miguel. Un gusto, gracias. Hasta aquí llegamos con este primer programa de Pasión Aviazul por la pantalla de Canal 4 Televisión Pigüé y por supuesto a través de las redes sociales del canal de YouTube.
una nueva propuesta que surge para comunicar aún más las actividades que tiene el Club Sarmiento en todas sus disciplinas. Nos vamos a encontrar la próxima semana, como es habitual, agradecerle por su atención, será hasta dentro de 7 días.